Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora. Bienvenidos al Evangelio de Salvación. Domingo más en la presencia de Dios. Aleluya. Domingo más haciendo la voluntad del Dios de los cielos. Gracias te damos, papá. Un domingo más haciendo tu voluntad. Domingo más trayendo un mensaje para tu pueblo y para ese pueblo llamado mundo. El mensaje que no cambia, el mensaje que no varía. Mensaje de salvación y vida eterna. Es lo que necesita el mundo y una gran parte de la iglesia de hoy. Una gran parte de la iglesia de hoy necesita volver atrás y necesita regresar a los caminos. Y para eso estamos, para hacer tu voluntad y llevarlos delante de la presencia de Dios, delante de tu presencia, papá, para que vengan y renuncien a todo. Vengan y renuncien a todo y te acepten a ti. Esa es la clave de cada uno de estos mensajes. Que puedan entender que hay que renunciar al mundo y las cosas del mundo y venir a ti. Aleluya. Renunciar en arrepentimiento. Aleluya. Gracias te damos. Y hoy el Señor tiene un tema muy lindo. Un tema hermoso. Un tema que a través de los días en su búsqueda, buscando la palabra de Dios como siervo de Dios, que me han entregado una responsabilidad, una oficina que no es mía. Simplemente la represento. Represento la oficina que mi Dios me entregó y tengo que hacerlo todo conforme a la voluntad y los estatutos de ese que me la entregó. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Es como cualquier corporación en este mundo que tienen diferentes gerentes en diferentes posiciones. Los gerentes van a hacer la voluntad del dueño, de lo que los estatutos y las reglas formadas por esa corporación que finalmente vienen de un solo dueño. Y tienen que hacerlo conforme a lo que digan esos estatutos. Si no, pueden ser hasta destituidos. Bueno, en este caso, para todos aquellos que hemos recibido una oficina como gerente, tenemos que hacer lo mismo. Hacer la voluntad de aquel que nos llamó, del dueño. En este caso, no simplemente el dueño de esta oficina, sino el dueño de mi alma. Mucho más allá. Es algo espiritual. No es nada físico o natural. Es una oficina espiritual para hacer la voluntad del dueño espiritual de mi alma. Su nombre es Jesucristo, el cual me escogió sin yo merecerlo. Algo vio en el corazón de este siervo que decidió entregarme esta oficina y confiar en mí. Y eso he hecho. Tratar de agradar a mi Dios, al dueño de mi alma, el dueño de la oficina y no al hombre. Y eso seguiré haciendo hasta que me toque partir. Siempre se los digo, o Él venga en mi búsqueda, lo cual sabemos que está muy pronto. Y le damos gracias al Señor porque buscando en su palabra, preparándonos para poderles traer un mensaje como cada domingo hacemos, nos llevó a una palabra que hemos estado muchas veces. Te voy a llevar al libro de Lucas capítulo 18, versículo 27, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Escucha, hermano mío. Le estaba ministrando a sus discípulos y le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso incluye la salvación. Todo lo que es imposible para el hombre, lo cual es casi, yo diría todo en este mundo. La imposibilidad del hombre es en lo general, no simplemente en la salvación. La salvación es lo más importante que el hombre no puede adquirir, no importa lo que haga.
Para el hombre todo es imposible. Lo que el hombre alcanza, lo que el hombre logra, lo logra a través del sudor de su frente, en muchos casos, a través de trabajo duro. Y cada vez hacen las cosas más difíciles porque quieren más, quieren alcanzar más y más y más. Y mi Dios te dice, si aprendes a renunciar a ese tipo de vida y entregarte a mí, al que todo le es posible, al que todo le es fácil, tu vida sería mucho más fácil también. Para lo que el hombre es imposible, dice, es posible para Dios. Eso incluye tu salvación. Es tan fácil que el hombre se le hace imposible creer esa realidad. Es tan fácil de adquirir la salvación que al hombre se le hace imposible creer esa realidad. Creer que para Dios todo es fácil, incluyendo tu salvación. Imagínate que Cristo vino con un propósito. Si Cristo no hubiese venido, no hubiese sido necesario Cristo. Pero Cristo vino porque era necesario venir. Porque nuestros primeros padres, aunque se le dio la oportunidad de arrepentimiento, nunca lo hicieron y fueron expulsados del huerto del Edén. ¡Qué vergüenza! Y Cristo tuvo que venir a redimir la creación. Hay algo que es importante que tienes que entender. Si Cristo vino es porque era necesario, es porque es necesario y siempre será necesario el tener que aceptarle como nuestro Salvador. Es la parte fácil ahora, en estos tiempos. Mi Dios nos está entregando esta oportunidad al mundo entero y a la iglesia. Hay una gran parte de la iglesia que no entiende esto. Hay una gran parte de la iglesia que no entiende que hay que venir a Cristo y quedarse en Cristo. Porque para lo que el hombre es imposible, dice, todo es posible para Dios. Para Dios todo es fácil, hermano mío. Se hace imposible para el hombre creer esa realidad. Y ahí me llevó a otro versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Hemos estado tantas veces aquí. Pero es necesario venir de nuevo al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Los que estéis trabajados y cargados, aquellos que siguen haciendo todo lo que hacen conforme a su propia voluntad, a su propia fuerza, a su propio poder, en su propio tiempo, a su propia manera. Y cada vez quieren más y más y más y quieren seguir haciendo porque simplemente detrás de todo lo que hacen existe una meta. Es alcanzar la gloria que puedan alcanzar por ellos mismos. Alcanzar las riquezas por ellos mismos. Para entonces, después de alcanzar la riqueza, después de tantos años de abatimiento, lucha, poder entonces empezar a confiar en esas riquezas que han alcanzado. Pero tengo que volver a decir, sí, años de trabajo, años de angustia, años de esfuerzo, sacrificio, porque está escrito en el libro de Génesis, que es de la única manera que el hombre puede alcanzarlo todo, a través del trabajo y del sudor de su frente. Y la meta es entonces poder algún día llegar a vivir conforme a todas las ganancias que han adquirido a través de ese trabajo, pero no existe nunca un encuentro con un grado de normalización. Siempre, ¿por qué? Porque mientras más tienen, más quieren. Mientras más tienen, más quieren. Esa es la vida, es la naturaleza del hombre. Y por eso mi Dios les dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué dice?
llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es una prisión. Un yugo es algo que te tiene preso. Algo que tienes que forzosamente hacer. Y mi Dios te dice, mi yugo es fácil porque ligera es mi carga. Te está diciendo porque yo la comparto contigo. Mientras que tú estés en mi yugo, yo estaré en ti y todo se hará fácil para ti. Porque yo voy a compartir mi carga contigo. Yo te voy a llevar paso a paso para que no tengas que hacerlo solo. Para que no tengas que seguir esforzándote y trabajando duramente y confiando en lo que estás haciendo aún en tu trabajo y tu negocio y en las finanzas y en las ganancias y en la riqueza. Sin descanso alguno, mi Dios te dice, ven a mí. Mi yugo es fácil. Y ligera, dice, es mi carga. Yo la comparto contigo. El yugo tiene que ser entre tú y el Cristo de la gloria. Mi yugo está entrelazado con Cristo. Todo lo que hago, lo hago conforme a su guía. Todo lo que hago, lo hago conforme a su guía. Y por eso se me hace fácil. Por eso vivo bendecidamente. Por eso todo sucede, por eso todo pasa. Porque estoy confiando no en las riquezas, no en las ganancias, no en el negocio, no lo que pueda traer el negocio, sino estoy confiando en la fidelidad de mi Dios que me llamó para que hiciese su voluntad. Aleluya. Tenemos que aprender a entender que para Dios todo es fácil. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, todos aquellos que continúan constantemente, diariamente, haciendo su propia voluntad para lograrlo todo, conforme a sus fuerzas y su poder. El agotamiento es increíble porque mientras más adquieren y mientras más tienen, más quieren. No existe ese punto de conformidad. No hay un grado de conformidad en el hombre, en el ser humano. Mientras más tienen, más quieren. Mi Dios te dice, yo entiendo todo eso. Esa es la mentira de Satanás. Eso es lo que Satanás ofrece. Que mientras más tienes, más vas a adquirir. Mi Dios te dice, ven a mí, descansa en mí. Ven a mí, pon tu yugo en mí, descansa en mí que soy manso y humilde. Haz un pacto conmigo. Enyúgate conmigo porque mi yugo es fácil, dice, y ligera es mi carga porque yo te voy a dirigir tus pasos. Yo soy el que te voy a guiar. Yo soy el que te voy a suplir. Yo soy el que te voy a dar la sabiduría. Yo soy el que te va a dar el poder o la habilidad para poder llevar tus negocios. Yo soy el que te va a dar el poder y la habilidad para poder llevar tus negocios. Dios no quiere que tú seas pobre. Eso es una mentira de Satanás. Y eso es una mentira de todo lo que se predica hoy. Dios no quiere que tú seas pobre. Dios no quiere pobreza en ti. Dios quiere que sus riquezas sean en Él. Y que le permitas a Él llevarte a donde Él te quiera llevar. Sin poner la confianza en lo que Él te da, sino en Él. No importa lo que Dios te bendiga. No importa lo que Dios te supla. No importa las riquezas que te entregue. Que entiendas que la confianza tiene que ser totalmente en Él. En el que te dio ese poder para hacer esa
riqueza o esas habilidades para hacer esa riqueza o ese negocio o llevarlo a los niveles que Dios quiera llevarlo y no tú. Cuando las cosas no funcionan y tú estás seguro que Dios te ha llamado a hacer, Dios te ha regalado unas habilidades que solamente Dios te las puede dar, pero no suceden. No suceden porque no estás conforme a la voluntad de Dios. Lo sigues haciendo conforme a la tuya. Te has enyugado con lo que tienes en tu mente y con lo que quieres alcanzar en vez de enyugarte al yugo fácil y a la carga ligera de Cristo, que te está diciendo hoy: las riquezas se pueden perder de un día para otro. Yo sigo siendo el mismo. Aleluya. Las riquezas, todas esas riquezas que puedes haber alcanzado, se pueden perder de un día para otro. Mas sin embargo, yo sigo siendo el mismo Dios. Todo lo que se pierde, mas sin embargo, yo sigo siendo el mismo Dios, el que nunca se pierde. Y me llevó al libro de Job. El libro de Job son 42 capítulos. 38 de esos capítulos fue el sufrimiento de un siervo. Dios le llamó siervo. Y Dios le llamó no simplemente siervo, le llamó un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job era un gentil. Dios no era ni tan siquiera un patriarca de aquella época, pero era un hombre rico. Pero un hombre rico no porque simplemente se lo habían regalado o Dios se lo había regalado. No, Dios le regaló habilidades. Y Dios trabajó con Job de una manera como la que puede estar trabajando contigo hoy, porque Dios tenía bastantes posesiones. Y te voy a llevar al capítulo 1 de Job, donde nos enseña que Job hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, escucha, perfecto. Perfecto no quiere decir que era perfecto como hombre, sino íntegro. No existe hombre perfecto. La perfección la alcanzaremos aquellos que aceptamos a Cristo cuando lleguemos a su presencia. Aquí se refiere a un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, y por encima de todas las cosas apartado del mal. Apartado del mal. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Su hacienda, escuchen, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los hombres en el oriente. ¿Te imaginas las riquezas que poseía este hombre? ¿Te imaginas las riquezas que poseía este hombre? Pero había algo que le faltaba a Job. Job era un hombre, dice, te lo voy a volver a leer, un hombre perfecto o íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero había algo que le faltaba a este siervo, como le llamó Job. Y Dios tenía que trabajar con él, porque Dios trabaja con aquellos que Él confía. Si te das cuenta, en la historia de Job, Satanás vino a tratar de acabar con la vida de Job, pero no porque él simplemente lo quiso. Dios le dio permiso, porque fue a un Dios el que le presentó a Job a Satanás en una reunión entre todos los hijos de Dios en los cielos. Y le preguntó a Satanás que dónde estaba. Y dije, he estado viajando por toda la tierra. Y le dijo, ¿has considerado mi siervo Job? Mira lo que dice la palabra. Le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Escucha, varón perfecto. Se lo vuelve a repetir. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mira la respuesta del maligno.
Mira la respuesta del maligno. El maligno siempre trata de manipular, como ha manipulado a muchos hoy. Hay muchos Job en esta tierra. Muchos que tienen bastantes posesiones y riquezas y que están confiando en ellas. Y Satanás se ha encargado de destruir a todo aquel que mi Dios ha confiado en él. Mira lo que le dice. Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde o en vano? ¿O en vano? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Envidioso. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Quiere decir que Dios no se la regaló. Dios le dio el poder y la habilidad en sus manos para que pudiera trabajar y enriquecerse. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasa con Job después que Dios le entrega todo lo que tenía? El hombre más rico en aquella época. Su fe. Dios tenía que probar la fe de este hombre. Y eso abre las puertas para el tema de hoy. Eso abre las puertas para el tema de hoy. Y el tema de hoy dice: un Dios de pruebas. Aleluya, un Dios de pruebas. Job tenía su fe en un Dios que él verdaderamente no conocía. Él le llamaba el Shaddai, el Todopoderoso. Se menciona más de 16 veces en estos 42 capítulos. El Shaddai, el Todopoderoso, pero era un Dios que él oía. Es decir, un Dios que se lo había presentado el hombre. La religión quizás de aquella época. Y su fe estaba o creía en lo que oía o escuchaba y en lo que veía. Eso no era suficiente para Dios. Eso no es suficiente para Dios hoy tampoco. Hay muchos que están creyendo en lo que le dice el hombre, en lo que le dice la religión y en lo que pueden ver a través de esa creencia. Y mi Dios te dice: esa es la fe mundana, esa es la fe pagana, esa es la fe religiosa. Job era un hombre recto. Hoy tenemos muchos hombres íntegros, rectos, perfectos, cuidadosos y temerosos de Dios, pero un Dios que no conocen. Y mi Dios tenía algo específico para con Job, como lo tiene para uno de cada ustedes hoy, que son temerosos de Dios, pero están creyendo en un Dios que no existe, que no conocen, que simplemente han oído. Y lo mismo que Dios quería para Job, lo quiere para ti hoy. Se llama, ¿sabes qué? Salvación. Salvación. Un encuentro personal para que entonces puedas conocer al Dios que te salvó. Job quedó salvo. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Job necesitaba entender que la fe que él tenía era una fe que había escuchado de hombre. Una fe que creía en lo que oía, en lo que escuchaba y en lo que veía. Y Dios quería llevarlo a la plenitud de la presencia de Dios, a la fe de Dios. A la fe que cree lo que Dios dice, la fe que escucha lo que Dios dice. Escucha, la fe que cree en lo que Dios dice, aunque no lo puedas ver. Y ahí lo llevó este Dios de los cielos. Después de esta presentación, después que Dios le entregó a Satanás la vida de Job, la prueba más grande que este siervo de Dios iba a recibir. Hay 38 capítulos que fueron de sufrimiento y de amargura, porque lo primero que hizo Satanás fue robárselo todo. Le destruyó no simplemente todas las finanzas,
todo lo que tenía, todas las posesiones, le mató a sus hijos. Le mató su familia. La única que quedó fue su mujer, la cual también vino en contra de Job. Pero Job nunca pecó delante de Jehová con sus labios. Job se quedó creyendo y pasando la prueba, porque Dios es un Dios de prueba. Dios te va a probar en todo momento y a toda hora cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Y cuando Dios te ha llamado como ha llamado a este siervo, es porque ha confiado en mí. Él había confiado en Job, tanto así que se lo entregó a Satanás para que hiciera con él lo que quisiera sin tocarle su vida. Y Satanás, diablo, al fin fue y lo destruyó todo. Le quitó su familia, mató sus hijos y lo perdió todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Todo lo que poseía lo perdió. ¿Te acuerdas cuando te hablé de venir a mí? Mateo 11, 28 al 30, dice: venir a mí todo aquel que esté cargado y abatido. Traeré tu carga a mí, dice, y yo te haré descansar. Porque la confianza en tus posesiones y en las riquezas se pueden perder de la noche a la mañana. Dios nunca se pierde. Dios nunca te abandona. Dios siempre va a estar contigo en todo momento. En las buenas estuvo con Job. Le dio poder y habilidades para hacer todas las riquezas que tenía. Algo encontró Dios que tenía que probar a Job. Quizás Job estaba confiando demasiado en todas sus riquezas. Y mi Dios quería traerlo a la realidad de la fe perfecta. La fe que es en el Cristo de la gloria. Job lo perdió todo. Mira lo que le dijo su esposa después de haberlo perdido todo. Una segunda vez vino y Satanás acabó con él. Le dijo su esposa, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad con Dios? Dice: maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Mira la respuesta de este siervo de Dios. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, insensatas, necias. Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. Job se mantuvo. Después vinieron unos amigos que supuestamente eran amigos de él y venían a consolarlo, a orar por él. Y todo lo que hicieron fue todo lo contrario. Vinieron a criticarlo, a juzgarlo, a decirle que era un pecador. 38 capítulos. Un hombre con una sarna que le había caído y se había aferrado a su fe para llegar a poder conocer al verdadero Dios. Él sabía que algo estaba sucediendo que tenía un propósito detrás. Él sabía que él no había pecado. Él sabía que Dios le había llamado siervo, que Dios le había dicho que era un hombre recto y temeroso de Dios. Él sabía que no había pecado en él. Muchos le llaman autosuficiente, otros que no han dicho de Job. Pero en realidad Job estaba pasando por el medio de una prueba. Porque Dios es un Dios de prueba. Y cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, cuando Dios te quiere bendecir aún grandemente, cuando Dios quiere llevarte a que puedas escalar otro peldaño, mi Dios te va a probar. Eso hizo con Job. Y el ataque fue directo de Satanás. Y en el capítulo 42, en el 41, Dios se le revela a través de un torbellino y le habla a Job. Después de haber pasado 38 capítulos, ¿te imaginas cuánto tiempo? Después de haber sido criticado, juzgado por sus propios amigos, los cuales Jehová detestó porque no estaban conforme a la voluntad de Dios lo que hicieron.
Y en el capítulo 42, versículo 1, dice: yo conozco todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya después de haber sufrido por tanto tiempo, llegó a la plenitud de reconocer que había que arrepentirse, pero arrepentirse simplemente de que había que conocer al verdadero Dios. Él estaba creyendo en el Shaddai, él estaba creyendo en el Todopoderoso, un Dios que él había oído, pero que no conocía. Y le dice: yo conozco que todo lo puedes, que no hay nada imposible para ti, le dijo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, es decir, que todo lo sabes. Dios es omnisciente. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque de oída lo escuchaba. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Este es Job clamando a Jehová, aquel que se le apareció en el torbellino después de 38 capítulos. Le dijo: de oídas te había oído. Es decir, mi fe estaba puesta en un Dios que yo no conocía. De oídas te había oído. Lo que me decía la religión quizás de aquellos tiempos. Lo que me decía el hombre. Eso escuchaba, eso oía. Y eso veía. Pero dice: pero ahora, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Hasta ese momento, la fe de este siervo era una fe falsa, una fe mundana, una fe religiosa, una fe pagana, que simplemente era una fe de hombre, no dada por Dios. Una fe que escuchaba y oía y veía lo que el hombre decía. Dice: mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Sabes qué pasó? Que Job se arrepintió en ese momento y Jehová logró con él lo que él quería. Mira lo que dice la palabra. Dice: por tanto me aborrezco, es decir, renuncio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza y me entrego a ti. Aleluya. De a oídas, dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora todo cambió. Mi fe, aquella fe mundana, pagana, religiosa, fe de hombre, que yo escuchaba lo que decía el hombre, oía lo que decía el hombre y veía lo que enseñaba el hombre, ya cambió. Me has probado, me has llevado a lo máximo, porque creíste en mí. Y sabía que necesitaba un cambio de corazón, un cambio de fe. Tenía que pasar de la fe mundana a la fe de Dios, a la fe que ahora escucha y oye lo que dice Dios, aunque no lo pueda creer. ¡Aleluya! Santo. Y le dijo: por tanto me aborrezco, es decir, renuncio. Ahí es donde quiere llevarte papá hoy. Ahí es a donde quiere llevarte papá hoy, a la renuncia de todas tus posesiones. Mira cómo las perdió en un abrir y cerrar de ojos. Mi Dios te está diciendo: no dependas de ellas nunca más. Aprende a depender de mí. Aprende a depender de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el dador de la vida. Yo soy el que suple todo lo que tú tienes, todo lo que tú puedas tener. Si aprendes a confiar en mí, yo te lo voy a dar al doble. Tanto fue así que después que pasó todo esto, después que se arrepintió Job, Jehová habló a aquellos amigos que ni tan siquiera le llamó enemigos, los cuales debía. Porque los amigos no vienen a juzgarte, como lo hicieron ellos y aún su esposa. Dios le dijo: ve y ora, tienen que hacer ahora un sacrificio delante de Jehová, porque a ustedes los detesto,
mas a mi siervo amo, y él va a orar por ustedes. Y dice que después que Job oró por ellos, todo lo que había perdido, mi Dios se lo entregó al doble. Mi Dios, todo lo que Satanás le quitó, mi Dios se lo entregó al 100%. Eso quiere hacer mi Dios contigo hoy. Mi Dios no quiere ni que tengas que llegar a esa posición donde lo pierdas todo. Mi Dios lo que quiere es que pierdas la intención de vivir y confiar en las riquezas, en las posesiones. Porque como te enseña el libro de Job, se pueden acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y te quedaste sin nada. Pero si tienes a Dios, pero si tienes al Señor, mi Dios te lo multiplicará al 100%, como hizo con Job. Tenemos que aprender a confiar que el Señor ha creído en muchos de nosotros y nos hemos apartado de ese camino para enfocarnos en lo que hemos adquirido, para enfocarnos y empezar a confiar en lo que hemos alcanzado, para confiar en las riquezas, en los negocios, en las grandezas, cuando el que nos ha dado la habilidad y el poder para hacerla se llama Cristo. ¡Aleluya! Mi Dios te dice, ven a mí. Todos aquellos que estén cargados y abatidos, hay muchos cargados y abatidos hoy que viven en riquezas, que viven en mansiones, que viven con posesiones que no eres capaz tú de imaginarte. Y son infelices por dentro. Son infelices porque viven conforme a la confianza que tienen en esas riquezas, pensando que si mañana se puedan perder. Pudieran entender. Aleluya. Mi Dios te dice, ven a mí, porque mi yugo es fácil. Aleluya. Y ligera es mi carga. No hagas yugo con nada más. No sustituyas el yugo que tienes con Cristo para cambiarlo por nada más ni por nadie más. Un yugo tiene que ser parejo. Un yugo es parejo, si no, no funciona. Te lo he dicho, un yugo tiene que ser parejo, aún en la naturaleza. Cuando un guajiro de campo une dos bueyes, tiene que ser dos bueyes. No puede ser un buey y otro animal cualquiera. No camina, no avanza, no funciona. El yugo tiene que ser entre los dos bueyes para poder llevar la carga fácil. Mi Dios te está diciendo, enyúgate conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera. Te haré tu carga. Aleluya, santo. Eso es lo que te está diciendo. Aprende a confiar en mí, dice Jehová, y no en las riquezas. Aprende a confiar en mí, no en tu negocio. Aprende a confiar en mí, no en las posesiones. Aprende a confiar en mí, no en el dinero que trae tu negocio. Aprende a confiar en mí, dice Jehová. Aleluya. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dios es un Dios de prueba. Dios te va a probar de la misma manera que probó a Job. Y el resultado fue magnífico. Dios le entregó a Job, después que Dios probó a Job, 38 capítulos de prueba. ¿Te imaginas? Sufrimiento, agonía, una sarna en todo el cuerpo. Sus amigos juzgándole. Sus mujeres juzgándole. Mas sin embargo, él se mantuvo en su fe para llegar a conocer al verdadero Dios. Y Dios lo logró. No lo logró Job, lo logró Dios. Lo llevó a renunciar a todo. De a oídas te había oído. De lo demás, de lo que habla la gente y lo que habla el hombre y la religión. De a oídas te había oído, más ahora. Aleluya, ahora te conozco. Ahora mis ojos espirituales te pueden ver porque me has salvado. Aleluya. Ahora te puedo ver, oh Jehová. Porque ahora te veo con los ojos de la fe verdadera. De la fe absoluta que te he predicado por tantos años. La fe que simplemente escucha y oye la voz de Dios aunque no lo pueda ver. Santo de Israel, aleluya. No podemos confiar en las cosas de este mundo.
No podemos confiar en las riquezas de este mundo. No podemos confiar en las posesiones que hemos alcanzado. Porque si en ellas confías, escucha, cada vez que tienes más quieres. Es una vida de agobio. Estás agobiado, no tienes descanso espiritual porque siempre estás pensando qué puede pasar mañana. ¿Qué pasará mañana si se pierde todo lo que tengo? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser? Bueno, Satanás se lo quitó todo en un abrir y cerrar de ojos. Le hizo perder hasta sus hijos. Los perdieron todos. Hasta que Job se arrepintió. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete si es que has sustituido tu fe. La fe de Cristo, la fe de Dios. La fe perfecta, la fe verdadera. La fe que no falla, la fe que es constante. Aleluya. Y ven a esa fe. Ven a esa fe. Arrepiéntete de cualquier otra cosa que hayas creído. Y ven a los pies de Cristo. Eso es lo que te está enseñando este mensaje de hoy. Mira, voy a terminar aquí. Mira lo que dice, vamos a leer un poquito aquí en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 17. Escucha esto. Aprende esta lección que te va a dar papá hoy. Aprende esta lección que te va a entregar papá hoy. No es el pastor Jorge Lamora, es la palabra de Dios. Más de 7,000 palabras en ellas enfocadas en Cristo en este libro. Más de 7,000 palabras en este libro que todas apuntan al Cristo de la gloria. No hay gloria para más nadie. Mi Dios no comparte su gloria. Toda la gloria es para Él, el que te enseña. Es Él, es el Espíritu Santo que está aquí, que te está diciendo: es tiempo de renunciar. Es tiempo de tirarlo todo. Es tiempo de confiar y no en la riqueza. De confiar y no en tu negocio. De confiar y no en tus posesiones. De confiar y no en lo que será mañana. Sino en lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo, hoy. Mi Dios quiere un cambio. Mi Dios quiere un cambio en tu fe. ¡Ah! ¡Se carrebó! Mi Dios quiere un cambio en tu fe. Que cambies de esa fe mundana y religiosa y pagana a la fe en Cristo. Aleluya. A la fe en el Cristo de la gloria. Mira lo que dice. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Escuchen esto. ¿Qué haré? Se tiró de rodillas. Le conocía, había oído de él. No quiere decir que había creído en él. Te lo tengo que volver a decir. Tengo que volverte a abrir los ojos espirituales. Se tiró delante de él porque había oído de él, pero no le conocía. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primeramente, la vida eterna no se hereda. Es gratis, es un regalo de Dios. No hay nada que podamos hacer para heredar la vida eterna. Es ahí la incredulidad de muchos. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Los mandamientos saben: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre. Y él le contestó: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba ready. Él estaba preparado para cualquier respuesta de el cual él le llamó maestro bueno. Pero sin embargo no le conocía. Desde mi juventud, dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Esa palabra no se usa mucho. Entonces Jesús mirándole tuvo compasión de él. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús conocía tanto su corazón que sabía cuál iba a ser su respuesta después. Pero dice: mi Dios le amó. Mi Dios te está amando hoy. Aleluya. Mi Dios quiere que aprendas a venir y a compartir su yugo. Porque su yugo es fácil y ligera. Él te hará tu carga. Aleluya. Le dijo, entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta nada más.
Mi Dios conoce tu corazón, te lo está diciendo a ti también. Una sola cosa te falta hoy. Una sola cosa te falta. Dice, anda, véndelo todo lo que tienes y sígueme tomando tu cruz. Anda, ve y vende todo lo que tienes y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué pasó en ese momento? Llegó la prueba para aquel que decía que todo lo había hecho desde su juventud y que estaba confiando a ver qué le iba a decir el maestro bueno. Pero la respuesta que le dio no le gustó. Esa es la respuesta que no le gusta a muchos de los que dicen hoy ser cristianos, pero están confiando simplemente en las riquezas, están confiando simplemente en las posesiones que han alcanzado por ellos mismos, porque la gran mayoría de ellos las han alcanzado por ellos mismos, haciendo su propia voluntad, con su propio poder y su propia fuerza, sin contar con la voluntad de Dios. Eso le pasó a este muchacho rico. Era un joven rico. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le dijo, y tendrás tesoro en los cielos. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dalo a los pobres, no a los ricos. Y dalo a los pobres y alcanzarás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Es decir, ven y toma tu cruz, sígueme a mí. Necesitas rendirte delante de Dios. Hoy hay alguien que necesita rendirse delante de papá. Mira la respuesta, dice, pero él afligido. Escucha, la palabra dura, la palabra de verdad lo afligió. Mira lo que dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Santo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, las cuales no quería dejar, porque estaba confiando y dependiendo y creyendo en cada una de ellas. Él vino al maestro que él no conocía, y tampoco lo pudo conocer cuando mi Dios lo puso a prueba. Mi Dios simplemente lo puso a prueba. Mi Dios le dijo, todo lo que tienes y todo lo que has hecho está bien, está bueno, pero si quieres, como dices tú, heredar la vida eterna, vete y vende todo lo que tienes, todas esas posesiones que tú tienes, véndela y dásela a los pobres. Vamos a ponerte a prueba. Deshácete de todo lo que tú estás dependiendo hoy, todas tus riquezas y todas tus posesiones, véndela y dáselo todo, no saques ni un kilo. Dáselo todo a los pobres y alcanzarás tesoro en los cielos. Dice que se fue afligido. Se fue totalmente afligido porque no pasó la prueba. Porque como Job la pasó, él no la pudo pasar. Job pasó la prueba. Job fue salvo. No pudo heredar la salvación que él quería. Primeramente porque la salvación no se hereda. La salvación es un regalo de Dios que Job entendió. Ya ves, Job la entendió. No pudo. Sus riquezas, sus posesiones eran mayores que la fe en él, que él vino y se tiró de rodillas. Hay muchos hoy que están sustituyendo su propia fe que Cristo les regaló por esas posesiones y esas riquezas. Y viven esa misma vida afligidos y tristes porque no pueden confiar en el Señor. Voy a seguir leyendo. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Escucha, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, entendió que la palabra había sido un poco dura de entender y les rectificó y les dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aleluya. Dios no te quiere pobre. Dios te quiere bendecir, pero Dios te quiere bendecir conforme a tú confías en Él y no en lo que Él te da. Dios quiere bendecirte conforme a tu confianza en Él y no en lo que Él te suple.
No en el poder que Él te da o la habilidad que Él te da para hacer las riquezas. Ahí es donde tienes que aprender a darle la gloria a Dios. Porque todo lo que tienes es conforme a lo que Dios te da. Y Dios no comparte su gloria. Hay muchos hoy que están viviendo de esta manera. Dice, los cuales confían en la riqueza. Más fácil es pasar por un camello por el hueco o por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Más fácil le es a un camello entrar por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Esa es una comparación que se ha hecho a través de los años. Y hablan de una aguja en un territorio, en una fortaleza, etcétera, etcétera. Pero aquí básicamente está hablando de una aguja literalmente y un camello literalmente. Esta es la misma comparación de la puerta. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Mira, es exactamente la misma comparación de la puerta. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El camello y la aguja o el hueco de la aguja y la puerta ancha y la puerta estrecha significan lo mismo. El camello y el hueco de la aguja que nos llevan a la vida eterna en ambas ilustraciones significa lo mismo. Mi Dios establece una exageración, vamos a decir, una hipérbole. Es una exageración que Dios pone para llevarte al punto clave. Al punto clave, que es difícil despojarse de todo lo que uno tiene, de todas las posesiones. Los ricos les es difícil despojarse de todo lo que tienen. La puerta ancha o el camello para poder entregarlo todo y renunciar y entrar por el hueco de la aguja. O por la puerta estrecha. Eso es lo que representa la puerta ancha o el camello. No quieren dejar el camello. No quieren dejar la puerta ancha. No quieren renunciar a nada de eso para poder alcanzar la vida eterna. Para poder entrar por la puerta estrecha o por el ojo de la aguja. Si pudieran entender. Si pudieran entender, eso es lo que representa el camello y la puerta ancha. Representan las riquezas, las posesiones, las cuales no quieren renunciar ni nunca lo harán hasta que no renuncien a ellas, hasta que no se den cuenta de que más fácil es venir a los pies de Cristo. Dice, venir a mí todo aquel que esté cargado y abatido porque ligera es mi carga o fácil es mi yugo. Venir a mí, le dijo. Eso te está diciendo hoy el Señor. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay que aprender a ser como hizo Job. Job renunció al yugo de las posesiones. Hay quienes están hoy enyugados con las riquezas y las posesiones aún en el cuerpo de Cristo en vez de estar enyugados con Cristo. En vez de seguir, como dice él, mi yugo es fácil, enyúgate conmigo y te haré tu carga sumamente ligera. Hay quienes no quieren hacer eso. Hay quienes están aferrados a ese yugo que no es igual. Mira, te voy a llevar rapidito para terminar. Mira lo que dice aquí el libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 11. Este es de la misma manera con que Dios amó a ese joven rico. Dice, lo miró y le amó. Así mismo le va a decir Pablo a todos los santos que estaban con él. Le dice, nuestra boca se ha abierto. Versículo 11, capítulo 16, 2 de Corintios. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Les estoy amando con todo mi corazón. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos le hablo, les amo con todo mi corazón. Ensanchados también vosotros. Dice, no os unáis. Escucha. No os unáis en yugo desigual.
no os unáis en yugo desigual. Y le sigue diciendo, con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que le hablaban a Job. Aquellos religiosos quizás que le enseñaban el Dios Shaddai, el Todopoderoso, pero que tampoco conocían al Dios de los cielos. Los incrédulos no es simplemente algo matrimonial, es no enyugarnos como cristianos con nada que no sea de Dios. Nuestro yugo tiene que ser con Cristo y nadie más que con Cristo. Tenemos que enyugarnos con el Señor. Aleluya. No os enyugáis con los incrédulos, porque compañerismo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No os enyugaos en yugo desigual. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si aprendieran esto, el cuerpo de Cristo sería tan grande. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Es decir, con el mismísimo Satanás. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, el cual eres tú y yo, y los ídolos, los religiosos, la fe mundana, pagana? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi Dios te está hablando hoy. Tienes que aprender a renunciar y a nunca mirar atrás. Voy a terminar. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre, nadie más. Si te enyugas con otro, no trabaja, no funciona. Como te enseñé, el campesino une dos bueyes para poder labrar la tierra. No puede unir un buey con otro animal, cualquiera fuese, no trabaja, no funciona, no alarían para la misma parte. Tenemos que enyugarnos con Cristo. Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre cuando nos libertó y cuando nos llevó a su yugo, que es fácil y ligera su carga. Dice, y no estéis otra vez, escucha, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Al yugo de la fe que no es la fe perfecta. Al yugo de creer en lo que dice el hombre y no lo que dice Dios. ¡Aleluya, santo! Mi Dios le está ministrando a alguien hoy, yo sé. Tenemos que cerrar, el tiempo está apremiando ya, tenemos que... Pero el mensaje es para alguien que tiene que recibir. Alguien tiene que recibir este mensaje hoy. No puedes confiar más en la riqueza, ni en las posesiones, ni en tu negocio. Confía en Cristo. Dice, ven a mí todo aquel que esté cargado y abatido. Aquel que ha puesto toda su mente, todo su corazón en lo que posee y en lo que tiene. En lo que ha trabajado duramente para después vivir dependiendo de ella. Y si te pasa como Job, y Dios te dice, arrepiéntete hoy. Quiero llevarte al momento crucial donde tengas que renunciar, y este mensaje te lo ha traído. Aleluya, gracias mi Dios por este mensaje. Y ese tiempo apremia y estamos terminando. Dios te ama, yo también. Bendiciones para todos.